Hola a todos, estamos hoy comenzando el capítulo 4 del Evangelio de Marcos y en este capítulo pues vamos a escuchar a Jesús enseñando. Tenemos aquí algunas de sus parábolas. Decíamos que el Evangelio de Marcos se enfoca más en lo que Jesús hace que en lo que Él dice. Sin embargo, Marcos hace énfasis a lo largo de todo su libro en presentarnos a Jesús como maestro, a pesar de que no recoge tanto de su enseñanza. En este capítulo, sin embargo, sí que tenemos parte de esa enseñanza que Jesús dio en modo de parábolas. Entonces, vamos a leer hoy desde el primer versículo vamos a leer hasta el 25 y así ya pasamos a explicarlo. Adelante, Hilda. Marcos capítulo 4, versículos 1 al 25. Amén. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca, se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar, y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en sus doctrinas: Oíd, he aquí, el sembrador salió a sembrar, y al sembrar, aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, pero no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 70, 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola, y les dijo: a vosotros no es dado a saber, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y les dijo: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra. Pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben, y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. También les digo: ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les dijo también: mirad lo que oís, porque con la medida con que medís, os será medido,
y aún se os añadirá a vosotros los que oís. Porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Muy bien. Paramos ahí en el versículo 25. Estamos en Marcos 4 para los que habéis llegado más tarde. Os recuerdo, sí, ahora lo he apagado, ahora se irá el sonido. Bien, vamos a leer una vez más el versículo 1 y 2 de este capítulo 4. Hilda. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar, y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina. Bien, entonces, ¿qué es lo que Jesús está haciendo en este capítulo? Como decir, Enseñar. Está enseñando. O adoctrinando. Uh-huh. También, doctrina es enseñanza. ¿No? La palabra doctrina significa enseñanza. Entonces, aquí tenemos a Jesús enseñando. ¿Y dónde se encuentra? Junto al mar, ¿no? Entendemos que ese es el mar de Galilea, que en realidad, como hemos dicho otras veces, era un lago muy grande que la gente le llamaba el mar de Galilea, ¿no? De allí es donde Jesús llamó a algunos de sus discípulos, que eran pescadores en ese lugar. Capernaum, donde hemos visto a Jesús ya en algunos pasajes de lo que llevamos del Evangelio de Marcos, estaba allí a orillas de ese mar. Y en ese pueblo o ciudad, pues de allí eran Pedro, Andrés, seguramente Jacobo y Juan también. Y ahí Pedro tenía su casa donde Jesús había estado en varias ocasiones, ¿no? Entonces, bien, vemos que Jesús está enseñando junto al mar. Ahora, ¿quiénes vienen a escuchar a Jesús? ¿Qué nos dice aquí? Toda la gente. Uh-huh. Multitud, ¿no? Dice que se reunió alrededor de él mucha gente. Esto lo hemos visto en otros pasajes también, en lo poco que llevamos del Evangelio de Marcos. Ya hemos visto la insistencia que él hace en darnos a conocer el impacto que Jesús producía en la gente. Entonces, si os acordáis, por ejemplo, en el versículo 20 del capítulo anterior, fijaos que tenemos una expresión muy parecida. Dice, y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aun podían comer pan, ¿no? Entonces vemos ahí una multitud que va y se acerca a Jesús para escucharle. Pero esto lo hemos visto también en otros lugares. Si os acordáis también, veíamos que, por ejemplo, en el versículo 9 del mismo capítulo 3, dice que Jesús dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío para que no le oprimiesen, ¿no? ¿Cómo? Se le iban encima todo. Uh-huh. En el capítulo 2, al principio del capítulo, también veíamos a Jesús en una casa llena de gente, ¿no? Seguramente en la casa de Pedro, que es cuando le traen al paralítico. Entonces, aquí tenemos lo mismo. Marcos quiere que sus lectores, y esto llega a nosotros, podamos ver no solamente lo que Jesús hacía, sino el impacto que producía en la gente, ¿no? Entonces las multitudes seguían a Jesús.
Las multitudes le buscaban. Las multitudes se admiraban de Jesús, de lo que él enseñaba, de lo que él hacía, de las sanidades, de las liberaciones. Entonces, de esta manera, es como que vemos en Jesús a alguien muy superior a lo que llamaríamos un hombre común, corriente, ¿no? Pero no solamente superior a un hombre común, sino superior a un hombre extraordinario. O sea, en Jesús, cuando vamos leyendo el relato que nos presenta Marcos, vemos a lo que él dice en el primer versículo, cuando Marcos introduce este libro, en el versículo 1 del capítulo 1, si nos acordamos, él presenta así su evangelio. Él dice, principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Y este es el que Marcos nos presenta, al Hijo de Dios, a un hombre que era humano, pero también divino. Hijo de hombre, pero también Hijo de Dios. Entonces, Marcos nos presenta sus milagros, el impacto que producía en la gente, y vamos teniendo ese cuadro de alguien que es divino, que ha salido de Dios y que en él la gente podía ver a Dios, ¿no? En Jesús, Hijo de Dios. Bien, entonces lo tenemos junto al mar y vemos que entra en una barca, quizás la barca de Pedro, y que va a enseñar. Fijaos en el detalle de que en el versículo 1 se nos dice que se sentó, ¿no? Se sentó en la barca. Los rabinos, los maestros de esa época, cuando iban a enseñar, se sentaban, ¿no? Eso se hacía así en la sinagoga. En la sinagoga se ponía de pie el que iba a leer la escritura y después para enseñar se sentaba, ¿no? Un poquito diferente a cómo se hace hoy en la iglesia, ¿no? Que normalmente el que predica o el que enseña lo hace de pie. Pero los rabinos judíos se sentaban. Entonces Jesús se sienta en la barca y la multitud que está allí pues sabe que va a enseñar. Entonces se acercan y todos se callan para prestar atención, ¿no? Para poder escucharle. En esa época pues no había micrófonos, no había nada de la tecnología que tenemos ahora, ¿no? Entonces la gente que ve al maestro que se sienta, pues tienen todos que prestar mucha atención. No decir que apaguen los móviles, como hacemos aquí, pero sí que guarden todo silencio, ¿no? Para poder escuchar. Bien, y en el versículo 2, que también hemos leído, nos dice que Jesús les va a enseñar por medio de ¿qué? Parábolas. De parábolas. ¿Qué es una parábola? Una parábola es poniendo ejemplos. Poniendo ejemplos. Uh-huh. Son ejemplos. ¿Qué tipo de ejemplos? Son comparaciones. Uh-huh. También se les puede decir. Son comparaciones o semejanzas con lo que él, Uh-huh. con lo que él está diciendo. Uh-huh. Una parábola es algo así como una historia con elementos de la vida cotidiana, y los oyentes pueden familiarizarse con esa historia porque es una narración de situaciones diarias, ¿no? De que todos pues, pueden entender de lo que se trata, para explicar una verdad espiritual más profunda. Entonces, en ese sentido, es una especie de comparación. Con elementos que la gente conoce. Claro. Por ejemplo, dice de las piedras, Uh-huh. Un sembrador. Sí, de las piedras que había en el camino, Uh-huh. del árbol que tenía espinos, Uh-huh. espinas. Todo eso, sí. Entonces, Jesús a veces hacía esto, que acercaba la realidad espiritual
de su reino de esta forma, por medio de historias de la vida cotidiana que la gente podía entender y que representaban eso que Jesús quería transmitir. Por lo tanto, hay una enseñanza. Hay una enseñanza. Sí, así es. Bien, entonces vamos a atender a esta primera parábola que encontramos aquí, que es la más larga también, que tenemos la historia de la parábola en los versículos 4 al 8 y después, en los siguientes versículos, vamos a tener su explicación. O sea, el propio Jesús va a interpretar la parábola que él ha contado. Bien, ¿de qué trata esta parábola? De un sembrador. Muy bien. Entonces, el sembrador, ¿qué es lo que hace? Lo que hace es sembrar, ¿no? Claro. Va a esparcir la semilla. En esa época era común que el sembrador tirase la semilla así desde la mano, ¿no? La esparciese, cogía un puñado de semillas y las lanzase, ¿no? Con la mano. Entonces, esas semillas, al caer, pues iban a caer no solamente en lo que llamaríamos la buena tierra, donde el sembrador quería sembrar y que iba ahí a crecer lo que estuviese echando, sino también en otros tipos de terreno. Por ejemplo, era común que en los campos hubiesen senderos que atravesasen esos campos. Entonces, por esos senderos, pues caminaba la gente y ese caminar hacía que el sendero se volviese más duro, ¿no? Entonces, si la semilla caía en el sendero, pues difícilmente iba a poder germinar, ¿no? Pero al lanzarla así con la mano, pues parte iba a caer también en ese sendero. ¿Qué otros tipos de terreno vemos aquí en esta parábola? Vemos el sendero, que semilla va a caer allí en el camino. ¿Qué otros tipos de terreno vemos? ¿Cuántos tipos? Pedregales. Los pedregales era muy llena de piedras. Más bien, Poca tierra. ajá, exactamente, más bien era tierra que estaba encima de la piedra, claro. Entonces había una capa fina de tierra, quizá la piedra no se veía, pero estaba allí debajo. Entonces la tierra era poca. Entonces ahí difícilmente iba también a crecer mucho una planta porque no tenía profundidad para echar raíces, porque había piedra, ¿no? Entonces tenemos el camino, tenemos los pedregales. ¿Y cuáles son los dos otros tipos de terrenos que aparecen en la parábola? Espinos, o sea, un trozo de tierra que tiene ya otras plantas que han crecido allí. En este caso, espinos, ¿no? Y el último terreno, buena tierra, donde va a poder germinar bien la semilla. Bien, pues estos son los 4 tipos de terrenos de la parábola, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos dice Jesús? Nos dice que el sembrador salió a sembrar, esparce la semilla y que una parte va a caer junto al camino, otra en pedregales, otra donde hay espinos y otra en buena tierra. Ahora, ¿qué es lo que sucede con la semilla que cae en el camino? Versículo 4. Que las aves vinieron y se las comieron. Que las aves vinieron y se la comieron. La semilla va a quedar en la superficie, ¿no? Porque el camino es duro, la semilla no va a poder entrar, entonces pues está a la vista de los pájaros. Y los pájaros se acercan y se la comen, ¿no? Entonces esa semilla no va ni a germinar, ni a crecer, ni a dar fruto. Luego tenemos... Digo que no le da tiempo a nada. No le da tiempo a nada. Luego tenemos la que cae en pedregales. ¿Qué sucede con esa semilla? Brotó pronto, pero no tenía profundidad. No tenía profundidad de tierra. Eso se secó
Por eso el sol la va a quemar. ¿Por qué no tenía profundidad? Porque había piedra, ¿no? Entonces la tierra era poca. Era tierra pedregosa y no tenía casi tierra. Pues la semillita germinó, pero se murió porque no tenía tierra para pensar sus raíces. Claro. El sol la quemó y como no tenía buenas raíces, pues no aguantó, ¿no? Bien, el siguiente terreno es el de espinos. ¿Qué sucede con la semilla que cae entre los espinos? Crecieron, pero las otras plantas la ahogaron. Los espinos la ahogaron. Es decir, que como ya habían allí otras plantas con sus raíces, Más fuerte. Pues la semilla que cayó entre los espinos, pues difícilmente iba a poder también echar raíces, porque la tierra ya estaba ocupada por las raíces de estas otras plantas. Entonces, tampoco pudo realmente crecer la semilla entre los espinos, sino que se sintió ahogada. Y el último terreno, ¿cuál es? La tierra buena. La tierra buena. ¿Y allí qué va a suceder? Dio mucho fruto. Allí sí que la semilla... Creció y dio frutos. Uh-huh. Muchos frutos. Ahí la semilla crece y da fruto, ¿no? 100 por 1. Una cosecha abundante, ¿no? Bien, vamos a ver la explicación de la parábola, ¿no? Porque hasta ahora hemos repasado la historia que Jesús relata. Lo que significa. Claro, vamos a ver ahora qué significa. ¿Qué es lo que Jesús quiere transmitir por medio de este relato? ¿No? ¿Cuál es la comparación que tenemos aquí? Bien, pues esa explicación la vemos en los versículos 15, o más bien 14 al 20. ¿No? Entonces vamos a hacer un salto al versículo 14. Fijaos, antes de partir de allí, en el versículo 11 o en el versículo 10, dice que le preguntan a Jesús sobre la parábola, ¿no? Dice que cuando Jesús estuvo solo, se acercan para preguntarle quiénes sus discípulos, ¿no? Y entonces Jesús les va a explicar. Bien, versículo 14. Lo primero que Jesús va a revelar es el significado del sembrador. ¿Qué es lo que representa el sembrador? Bien, ¿qué es lo que Jesús dice allí? El sembrador es el que siembra la palabra. El que siembra la palabra. Uh-huh. Bien. El sembrador es el que siembra la palabra. En este caso, ¿quién era el sembrador? Jesús. Jesús, que es el que está enseñando, el que está predicando, Él es el sembrador. Pero, ¿Jesús es el único sembrador o hay más sembradores? Uh-huh. Ajá. Nosotros, si lo pensamos como discípulos de Jesús, también somos sembradores, porque también transmitimos su palabra. Entonces, cuando enseñamos lo que Jesús dijo o se lo compartimos a alguien, evangelizamos, estamos sembrando. Claro, somos sembradores. Otra de las comparaciones que hizo Jesús es la del pescador, ¿no? El que lleva la palabra de Jesús es como el que pesca almas para el reino de Dios. Y en esta ilustración es el que siembra, ¿no?
que lleva la palabra de Cristo es el que siembra. Bien, entonces si el sembrador es el que enseña la palabra, ¿la semilla qué es? La palabra. La palabra. Es la enseñanza. Es lo que Jesús nos transmitió. Es su palabra, ¿no? Esa es la semilla. Bien, ¿qué representa el camino? Versículo 15. La vida misma, todo, Uh-huh. donde estamos todos, ¿no? No sé. Uh-huh. ¿Quieres leerlo el 15? A ver si puedo. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Uh-huh. Nosotros seríamos las personas. Uh-huh. Cada uno de estos terrenos representa un tipo distinto de persona, ¿no? Y si somos un poco más específicos, diríamos que cada uno de estos terrenos representa el estado del corazón del que escucha la palabra. O sea, cada persona que escucha la palabra, su corazón está preparado para recibirla o no, ¿no? Entonces Jesús desglosa y tenemos aquí los 4 estados del corazón del ser humano cuando escucha la palabra de Dios. El primero es el que está representado por el camino. Jesús dice que a algunos que escuchan la palabra no les va a servir lo que están escuchando, porque dice que Satanás viene y quita, roba esa palabra que ha sido sembrada en sus corazones. Fijaos que la palabra que utiliza Jesús es esa, es corazones, ¿no? Dice, quita la palabra que se sembró en sus corazones, ¿no? En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 13, donde tenemos la misma parábola, la parábola del sembrador está registrada en Mateo, en Marcos y en Lucas, ¿no? Entonces, en el capítulo 13 de Mateo, fijaos lo que añade Jesús en el versículo 19. Cuando Jesús está explicando cómo es el corazón representado por la semilla que cae en el camino, ¿qué es lo que dice allí en el versículo Cuando 19? alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Y este es el que fue sembrado junto al camino. Fijaos lo que dice allí Jesús, dice, y no la entiende. Dice, cuando alguno escucha la palabra y no la entiende, entonces el diablo se la puede quitar, ¿no? Pues también el camino está duro porque han pasado por la tierra y la han envuelto dura. Uh-huh. Pues la semilla no está ahí por encima, entonces dice que vienen los pájaros y la comen. Claro. En este caso es Satanás que se lleva la palabra de... Claro. Ah. Entonces, fijaos en la importancia de entender la palabra, ¿no? O sea, cuando uno lee la Biblia o la escucha, porque alguien se la enseña o la predica, y uno está escuchando pero no entiende realmente, entonces esa palabra no le va a servir, ¿no? Es como que se va a quedar en la superficie, no va a penetrar, ¿no?, en la persona, no va a calar, no va a entrar al corazón y la persona va a poder apropiarse de esa palabra, porque no la entiende. ¿No os ha pasado eso alguna vez de leer algo en la Biblia y no enteraros de nada? O porque su corazón está tan duro que es como en la tierra del camino. Uh-huh. También. El corazón está endurecido, ¿no? Y También puede ser. Como la tierra del camino que no puede echar así porque no quiere.
Y fuera de eso, como que cuando uno tira semilla, los pájaros allí no vienen, pero sí se la comen. Entonces, pues vino Satanás y dijo, bueno, Entonces Jesús hace énfasis en la importancia de entender la palabra, ¿no? Cuando uno lee la Biblia y no la entiende, si realmente está interesado en conocer la palabra de Dios, pues va a buscar resolver sus dudas, ¿no? Va a buscar a alguien que se la explique o va a ir a material que le puede ayudar, como pueden ser Biblias de estudio o diccionarios bíblicos. Hoy en día en Internet pues tenemos una ventaja, ¿no? Aunque en Internet también hay que saber buscar y dónde meterse, ¿no? Porque hay de todo. ahora hay muchos caminos muy endurecidos. Adelante. Ahora hay corazones muy endurecidos. Que si uno le habla de la palabra de Dios, por solo hablarle no les gusta. Claro. Ahora, ¿de qué manera creéis que Satanás roba esa semilla, esa palabra? De muchas maneras. Cuando las personas están preocupadas, están con las cosas de este mundo que los preocupa por la vida misma, entonces no tienen el interés de las cosas espirituales, están mirando las cosas materiales, carnales del mundo. Ajá. Algo que sucede es que el diablo, cuando uno escucha la palabra, si no la entiende, pues introduce pensamientos contrarios a esa palabra, ¿no? Es como que viene a susurrar al oído, ¿no? Y entonces ese pensamiento contrario a la palabra pues acaba siendo el que la persona acepta, rechazando a cambio la palabra de Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque no la entendía bien, porque no estaba preparado para aceptarla, ¿no? Entonces rechaza eso y a cambio se ha quedado con la alternativa o la explicación, el pensamiento que el propio diablo ha puesto ahí en su mente, ¿no? O se lo olvida rápido también, ¿no? O se lo olvida rápido. Como no lo ha entendido, pues se lo olvida. Le entra por un oído y le sale por el otro, ¿no? Claro. Bien, eso está representado por el camino. Entonces, ese es un estado del corazón de aquellos que escuchan la palabra. Muchos de los que oyen la enseñanza de Jesús pasó en la vida de Jesús en la tierra y ha seguido pasando hasta el día de hoy. Muchos van a rechazar esa palabra porque no la entienden o porque aceptan a cambio pues otra explicación que ellos prefieren, ¿no? Bien, el siguiente tipo de terreno, que es el pedregal, ¿qué representa? Duro, una parte dura, dureza de corazón, que no quiere escuchar. ¿Pero qué representa? Los que escuchan, ¿y qué sucede? No brota, no da, la semilla no brota, o sea, la palabra. Sí brota, pero no va a durar mucho. ¿Por qué no va a durar? Porque nos dice que la semilla allí sí que germina, empieza a crecer, pero sale el sol y se quema. Porque no se arraiga en su corazón. ¿Por qué no se arraiga? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que dice Jesús? Porque tiene poco interés. ¿Qué es lo que dice Jesús? Versículo 17. Pero no tiene raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Fijaos, dice cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra. Es decir, este terreno representa a aquellos que escuchan la palabra,
la reciben, ¿no? Les gusta, se apropian de ella de alguna manera, pero no están dispuestos a sufrir. Es decir, que si viene la prueba, entonces dicen, no estoy dispuesto. Si esto es lo que significa seguir a Jesús, si hay que pasar por estas dificultades, entonces yo abandono. La primera gran prueba que suele recibir todo aquel que se convierte a Cristo, que adquiere ese compromiso de discípulo, es la prueba del rechazo de los más cercanos. Suele pasar en muchas familias que uno de la familia responde al llamado de Jesús, pero cuando lo comparte con el resto de su casa, pues encuentra rechazo, burla, desprecio, y la persona pues puede desanimarse y renunciar, ¿no? Decir, bueno, yo no quiero este conflicto en mi casa, ¿no? No quiero este rechazo, no quiero desentonar. Entonces, si esto es seguir a Jesús, pues yo renuncio y prefiero seguir en buenos términos con mi familia, ¿no? O puede pasar con las amistades. Amigos que cuando uno pues decide seguir a Jesús y lo comparte con el resto, pues encuentra lo mismo. Burla, ya no es lo mismo, ya no hay esa afinidad. Y eso es una prueba. Eso es una prueba para todo cristiano. Esa es la primera prueba. Es la del rechazo de los más cercanos. Jesús la tuvo. Jesús también la tuvo. Así es. Podría decirse que uno en el día podría tener esos momentos pedregosos, espinosos y de buena tierra. Lo digo porque hay momentos en el día en que uno es como más lúcido, está más fresco para cualquier actividad. De hecho, uno tiene momentos en que dice, voy a leer tal libro o la Biblia, porque creo que ese es el momento para enchufarme o para hablar un poco o entender mejor. ¿Sí? Entonces yo diría que hay como momentos en el día. Lo digo para mí porque yo tengo momentos en que no quiero leer. Y yo no me puedo colocar a ponerme a leer la palabra porque no la voy a entender. Entonces, hoy día ustedes notan de que los trabajos modernos le colocan a usted para la casa y le pagan. Y usted trabaja, puede ser en la noche, a mediodía, en la mañana. ¿Por qué? Porque usted está apto para ello y puede rendir mejor. Igual aquí estamos escuchando y podemos ser de piedra, espinos, o seguramente saldremos de aquí nos encontramos con muy buena tierra, si somos eso. Ajá. Bien, entonces los pedregales representan a aquellos que escuchan la palabra, pero no están dispuestos a pasar por tribulación, por dificultades, por persecución. Entonces, cuando eso viene, pues uno prefiere renunciar y quedarse como estaba para no tener que pasar por eso, ¿no? Eso también sucedió con muchos de los discípulos de Jesús. Nos narra, por ejemplo, el capítulo 6 del Evangelio de Juan, que, bueno, no fue exactamente por la dificultad, pero porque no podían aceptar lo que Jesús enseñaba, entonces muchos volvieron atrás. Los propios más cercanos, los 12, cuando Jesús fue apresado, todos salieron corriendo, ¿no? Y abandonaron a Jesús. Claro, después su fe maduró, ¿no? Y la mayoría de ellos dieron la vida por Jesús, ¿no? Porque los cristianos del primer siglo y de los siglos siguientes experimentaron mucha persecución. O sea, el ser cristiano en esa época, en los primeros siglos,
significaba en algunos momentos una condena de muerte. De hecho, la confesión primera, más temprana del cristianismo, era confesar a Jesús como Señor. Era aceptar públicamente que Jesús era el Señor de uno, ¿no? Era decir, Jesús es el Señor. Y eso traía muchos problemas, porque en el Imperio Romano el Señor era el César, ¿no? Entonces, el César exigía esa fidelidad, ese compromiso, y muchas veces demandaba adoración, ¿no? Demandaba veneración, culto incluso. Entonces, decir que no, Jesús es mi Señor, pues traía mucha persecución. Bien, entonces esto es lo que vemos, que hay personas que van a escuchar el mensaje de Cristo, el Evangelio, que lo van a recibir, pero que cuando la presión llega, pues van a renunciar a su fe y volver atrás. Eso está representado por los pedregales. Bien, el siguiente terreno son los espinos. Es interesante, antes de continuar, hablando aún de los pedregales, que Jesús anunció, Él advirtió de que en esos tiempos finales, cuando Jesús vaya a regresar, la persecución contra los que tienen fe en Él, contra los cristianos, contra los que hemos adquirido el compromiso del discípulo, iba a extenderse por todo el mundo. Eso Jesús lo profetizó. Él dijo, de hecho sus palabras son muy fuertes, sus palabras son que todo el mundo va a odiar a los cristianos. Odiar, dijo Jesús. Es decir, se va a extender un rechazo y una repulsión, un odio en contra de Cristo y de los cristianos en todas las naciones. Y junto con ese odio, pues va a venir una persecución y la propia ley, los gobiernos, van a ir en contra de los que profesen su fe en Cristo, y eso va a traer cárcel, golpes, palizas e incluso la muerte. Va a ser una época de huir, ¿no? De salir del sistema. Eso va a ser en los momentos previos al regreso de Jesús, en el gobierno del anticristo. Ahora, esto en cierta medida ya está pasando. Hay países donde esto acontece, ¿no? Hay lugares en el mundo donde se persigue así a los cristianos, y eso se extenderá por todo el mundo. Ahora, eso es una gran prueba, ¿no? Cuando viene la persecución, cuando ya el bienestar de uno corre peligro, ya sea por lo que uno puede perder, el trabajo, los bienes que uno pueda tener, o porque ya la propia integridad de la persona, la salud incluso, pues se ve en riesgo, ¿no? Hasta la propia vida, pues eso es una gran prueba. Ya hubo una sentencia. ¿Cómo? Ya de esta guerra salió una sentencia contra los cristianos. No sé qué grupo. ¿No la escuchó? No. Ya dije que ir en contra de todo aquel que de uno de los actores de la guerra. De ahora. Eso, por ejemplo, en los países musulmanes sucede, ¿no? Pasa. Y en muchos países asiáticos también, ¿no? ¿Te refieres a Israel? En la guerra que hay ahorita Israel contra Palestina. Exacto. Y hay algunos actores, creo que no los dejamos, que dicen que a los líderes religiosos hay que atacarles. ¿Pero en qué parte? ¿En Israel o en Palestina? En toda parte. Eso lo dijeron porque ellos cuando van a una guerra llaman a aquellos que están en un país para que vayan a... Pero yo soy de este país, no de allá, no, pero perteneces a...
los llaman para que enfilen o hagan actos en los países donde están, por ejemplo. ¿Y quién llama? Es que hay que tener en cuenta que hay líderes religiosos también musulmanes, que son los que dirigen, ellos son como, o sea, y ellos persiguen a los cristianos, porque mucha parte ¿Quién persigue? ¿Los musulmanes? Muchas veces, no en todos los casos, ¿no? Pero hay muchos países en África y todo que son musulmanes y los cristianos son asesinados por los musulmanes. Sí, eso pasa así. Sí. Entonces, en la guerra que él habla y todo eso, hay unos ayatolas y todo eso que son los que están allí metidos en bipolar, todo eso, pues, son los que dan orden. Por eso pasan las órdenes para asesinar personas o... Esa noticia que les dije ahorita, yo lo hablé con el pastor, porque fue en esos días que él estaba aquí. También en Corea del Sur, también sí, los cristianos, también los... Corea del Norte. Corea del Norte. Sí. Bien, entonces los pedregales representan a aquellos cristianos que no profundizan en la palabra, ¿no? Su compromiso con Cristo es bastante superficial, la palabra no llega a calar en ellos y cuando venga la prueba, si la prueba es lo suficientemente grande, entonces van a abandonar la fe. Se van a volver atrás y ya no van a tener ese compromiso con Jesús. Bien, el siguiente terreno son los espinos. ¿Qué representa, qué tipo de corazón representa la semilla que cae entre espinos? Versículos 18 y 19. Pero los afanes en este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Se habla como de lo de ahora, ¿no? Que tú estás más preocupado por lo que tú quieres, por el mandato de mi Dios, ¿no? Que estás con un objetivo de conseguir dinero, de tener riqueza o sus amigos. Amigos, y bueno, se puede llevar a estos tiempos perfectamente lo que él habla, ¿no? Que la misma sociedad te aleja de Dios, la televisión, el sistema. Es decir, aquellos que ya tienen su corazón ocupado por lo que ofrece este mundo, ¿no? Este mundo tiene mucho para ofrecer, ¿no? Tiene placeres, tiene riqueza, tiene todo tipo de proyectos, bueno, todo lo que la gente persigue, ¿no? Hoy en día vivimos en la época del entretenimiento. El entretenimiento, la diversión, se ha vuelto casi como un dios en las vidas de muchas personas, ¿no? Entonces vemos que, bueno, pues está pues la gran pantalla de la televisión, las plataformas como Netflix, como otras, ¿no? Para ver todo tipo de películas, de series, también todo el mundo de los videojuegos es algo que atrapa mucho. Se puede decir que se sodomiza la sociedad de ahora, porque también uno piensa que esos elementos modernos también pueden ayudar, por ejemplo, o sea, bien usados para las cosas buenas, ¿no? Claro. O sea, uno no entiende aquí que... Porque sí ayuda a que se sodomice la sociedad, miren los niños, una cantidad de cosas. Ajá, sí. Entonces esa abundancia de ociosidad, ¿no? De esa búsqueda del placer personal, es algo que está bien representado por estos espinos que dice Jesús, ¿no? Es decir, el corazón ya está ocupado. ¿Por qué? Por las cosas del mundo. Entonces, si está ocupado, pues difícilmente va a poder allí penetrar la palabra de Dios.
Jesús dijo que no se podía servir a dos señores. No se puede servir a Dios y al dinero al mismo tiempo. No se puede amar a Dios y al mundo al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque uno va o a seguir a Dios y rechazar el mundo, o seguir al mundo y despreciar a Dios. Es decir, el corazón solo puede tener un dueño, ¿no? Entonces el corazón que ya está ocupado, pues está representado por esos espinos. Entonces está tan absorbida la persona por el mundo, está tan detrás de lo que este mundo ofrece, ya sea placer, diversión, ya sea hacer dinero, entonces está tan ocupado con el trabajo, o ya sean simplemente las preocupaciones de la vida, está tan agobiado en su mente con las preocupaciones que tiene, que no llega a fin de mes, que no puede pagar esto, entonces hay que pues hacer lo que sea y trabajar las horas que haga falta, y está tan metido en eso que la palabra no puede llevar fruto en esa persona, no puede calar. Dos pequeñas notas. El adjetivo infructuoso, la palabra se hace infructuosa. Diciendo, sí, llega pero no. ¿Qué significa infructuosa? Pero no hace nada, no tiene... No da fruto. Fuerza para hacer nada. Y también la tecnología me parece a mí que tiene esta capacidad, ¿no? Las codicias de este mundo. La tecnología, no sé muy bien lo que iba a decir, pero me parece que la gente, sobre todo es que pienso en los adolescentes, tan cegados, que no... Con el móvil, no tienen, ¿no? Con las redes sociales. Vivimos en esa época donde, claro, vivimos en la época donde parece que nuestro tiempo libre tenemos que ocuparlo todo el tiempo. ¿Con qué? Con el móvil, con las redes sociales, con el entretenimiento. No permiten tener nada de profundidad. Claro. No permiten. La gente no es consciente. Si estamos tan llenos de lo que el mundo ofrece, pues la palabra de Dios no va a poder calar en nosotros. No va a poder llevar fruto. Fijaos que es interesante que tanto en los pedregales como en los espinos, la semilla sí que llega a brotar, ¿no? Pero no va a poder crecer y va a acabar muriendo, ¿no? Entonces son personas que supuestamente son cristianas, ¿no? Que han recibido la palabra, ¿no? Que tú las ves y van a la iglesia, que sí que tienen un cierto compromiso con Jesús, pero no lo suficientemente profundo como para que perdure. Entonces, en un caso la prueba, la tribulación, la persecución va a hacer que esa persona abandone. En el otro caso, esa persona, aunque sí que parece que quiere seguir a Jesús, pero realmente ama tanto lo que este mundo ofrece, que al final va a acabar priorizando y siguiendo al mundo y dejando a Jesús en un segundo plano, ¿no? Entonces, la palabra de Cristo tampoco va a poder llevar fruto en esa persona. Fijaos, antes de pasar al último tipo de terreno, hacemos un pequeño salto a Primera de Juan, la primera carta del apóstol Juan, capítulo 2. Vamos a leer los versículos 15 al 17. Capítulo. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17. Primera de Juan está casi al final de la Biblia. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17. No, estás en el Evangelio de Juan, pero tienes que irte a la carta, que está casi al final. Sí, adelante, Eder. No améis al mundo, ni las cosas que están en él. Si alguno ama al mundo,
el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que el apóstol Juan nos pide aquí a los cristianos que no hagamos? Que no amemos al mundo. Que no amemos al mundo. Cuando Las cosas del mundo. Esta palabra mundo no se refiere a las personas, se refiere al sistema contrario a la voluntad de Dios, a Cristo, que tiene mucho para ofrecernos, pero que si nos dejamos atrapar por esas cosas, pues difícilmente vamos a poder seguir a Jesús, ¿no? Ese es el mundo. Entonces fijaos que dice que todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, pues es algo que no viene de Dios y que el mundo pasa, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, ¿no? Entonces todo ese entretenimiento que atenta con ocupar nuestro tiempo al máximo, toda esa oferta de toda clase de vicios que el mundo ofrece, todo ese pensamiento pues de que te enseña que hacer dinero es lo más importante y todo ese afán, ¿no?, por enriquecerse, por tener cosas materiales, el materialismo, ¿no? Tener una mejor casa, el mejor coche, todo lo que es la apariencia, ¿no?, de mostrar, todo eso forma parte de lo que el mundo ofrece. Y si nuestro corazón se ve atrapado por esa filosofía, entonces eso es como esos espinos que va a impedir que la palabra de Dios lleve fruto en nosotros, ¿no? Bien, pues el último terreno que tenemos aquí es el de la buena tierra, ¿no?, que nos dice en el versículo 20 y que representa, dice aquí, a aquellos que oyen la palabra, la reciben y dan fruto, ¿no? Entonces, este es el terreno más deseable, ¿no? Esto es lo que Dios quiere realmente en nosotros. Es que cuando escuchamos su palabra, que permitamos que esa palabra pueda calar dentro de nosotros, ¿no? Y que no solamente que la recibamos, sino que la permitamos crecer en nosotros, ¿no? Entonces, si profundizamos y nuestro compromiso con Él es un compromiso serio que que lo vamos a mantener, ¿no?, a toda costa, pues esa semilla que hemos recibido va a poder crecer y va a dar fruto, ¿no? Va a producir un cambio, una transformación en nuestra vida, una transformación a imagen de Jesús. Se va a ver un cambio en nuestro carácter, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de ver la vida, de relacionarnos, de actuar, ¿no? Y también nos va a hacer el que podamos llevar fruto en otros, ¿no? Entonces, esto es lo que Dios busca, que su palabra que entra en nosotros la recibamos, nos agarremos a ella, permitamos que profundice en nosotros, o nosotros profundizar en su palabra, que eche raíces y que finalmente pues dé ese fruto. Eso es lo que está representado por la buena tierra. Bien, pues terminamos aquí entonces con esta parábola y ya continuaremos los próximos días con lo que queda de este capítulo, que aún hay bastante por comentar.